Ya puede dar inicio Ah, a su clase, doctora. No se preocupe. perfecto, Gabriel, muchas gracias. Ok. Buenas tardes a todos los que están ahí presentes en la sala. Mi nombre es Ana Lilia Sotelo. Voy a estar con ustedes en los chats virtuales que están programados en este curso. La idea es que ustedes, en la medida en que yo voy exponiendo el tema, los que tengan dudas me pueden ir preguntando y vamos absolviendo las preguntas, o si no, en el próximo chat o ya la universidad les dirá cómo pueden ustedes dejar plasmadas sus inquietudes. Eh, Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver una parte general de la contratación. Ustedes como funcionarios de Invías, obviamente, pues tienen mucho que ver con esto de la contratación. Y vamos a ver una parte general. Solamente vamos a tener una hora de video chat, entonces ustedes entenderán que la verdad es el tiempo es bastante poco, pero vamos a tratar de aprovecharlo lo mejor. Eh, para todos, una bienvenida y haré mi mejor esfuerzo para que lo poco que alcancemos a ver les quede suficientemente claro. Entonces vamos a empezar mirando la parte de lo que es la contratación estatal. Eh, Tengo una diapositiva, unas diapositivas, pero vamos que no me quieren pasar. ¿Dónde? Ah, no, aquí. Ah, sí. Bueno, ¿por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar de manera muy rápida diciendo que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo menos en lo que se refiere a la Ley 80 del 93, fue expedida por una facultad constitucional que se le dio al Congreso en la reforma de 1991. Antes de esta reforma, todos los estatutos de la contratación se expedían mediante decretos leyes, que ustedes saben que los decretos leyes son aquellos que son expedidos por el Ejecutivo con fundamento en facultades extraordinarias que le concede el Congreso. Eh, Vamos a mirar de manera muy rápida cuál es el objeto de la ley, tanto de la ley 80 como de la ley 1150 del 2007. A ver, ahí antes de entrar en tema vamos a precisar eh, cómo el estatuto de la contratación, y que realmente aunque se llame estatuto, pues la ley no es ni la ley 80 ni la 1150 son leyes estatutarias, sino simplemente son leyes ordinarias, o sea, unas leyes de inferior rango, eh, porque en la Constitución encontramos que hay como una jerarquía de normas, que son las normas orgánicas, las normas estatutarias y las normas ordinarias. Si el Estatuto de la Contratación fuera una ley estatutaria, obviamente no podía ser reformada por una ley ordinaria. Pero en la vida real, a pesar de que la facultad que se le concedió al Congreso fue la de expedir el Estatuto de la Contratación, en la vida real tanto la ley 80 como la ley 1150 son leyes ordinarias y por eso nosotros vemos que cada vez que sale una ley, pues a alguien le mete por allá un mico y por eso las normas de la contratación no están en un solo cuerpo normativo como sería lo deseable. Pero bueno, entonces en este instante lo que tenemos que tener en cuenta es que la ley 80, fue la primera norma expedida por el Congreso como ley y no como decreto ley, fue reformada en el 2011, en el 2007, perdón, por la ley 1150, que le introdujo modificaciones específicamente en el principio de la transparencia. O sea, el principio de la transparencia es aquel que se ocupa de las maneras como las entidades del Estado deben seleccionar a sus contratistas. Ese tema lo vamos a mirar en el próximo chat y hoy vamos a mirar cómo la ley 80 del 93 y la ley 1150 del 2007 lo que hacen es fijar
las normas y los principios generales que rigen la contratación de las entidades del Estado. Entonces, fíjese, normas y principios. La verdad es que de pronto a veces hemos oído hablar tanto de los principios que no leemos, no encontramos como su verdadera dimensión. Y lo cierto es que los principios son como la carta de navegación en materia de contratos. En este sentido, tenemos que el artículo 23 de la Ley 80 del 93 eh, tiene una disposición que indica que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal, deben ajustar su accionar, su conducta a los principios que se llaman los principios rectores de la contratación, como son la transparencia, la economía y la responsabilidad, y a los principios de la función administrativa que se encuentran en el artículo 209 de la Constitución Política. Entonces, vayan teniendo eso claro. Principios, los rectores y los principios de la función administrativa. Tenemos que el decreto reglamentario 1510 del 2013, que fue el que modificó o derogó más bien el decreto 734 del 2012, que era el anterior decreto reglamentario de la ley 80 y de la 1150, en su artículo segundo señala quiénes participan en el sistema de compras y contratación de la administración pública. Ustedes saben que en este momento existe como un órgano rector en materia de contratación, que es la Agencia Nacional de Compras Públicas Colombia Compra Eficiente. O sea, todas las dudas que se tengan en materia de contratación, pues hay que enviarlas, digamos así, a la Agencia Nacional de Colombia Compra Eficiente, y ellos se encargan de resolver esas dudas. Esta agencia fue creada por el decreto ley 4170 del 2011. Entonces, esta agencia de Colombia Compra Eficiente indicó quiénes participan en la contratación estatal. Entonces, este punto lo vamos a relacionar con el artículo 23 de la ley 80, que está diciendo que la actuación de todos los que intervienen en la contratación se debe sujetar a los principios rectores de la contratación y a los de la función administrativa del artículo 209 de la Constitución Política. En este sentido, el artículo segundo de este decreto está diciendo que se considera que participan en el sistema de la contratación estatal, en primer lugar, las entidades estatales que adelantan los procesos de contratación. Quiere decir que las entidades del Estado las entidades estatales siempre serán los contratantes. En segundo lugar, tenemos a Colombia Compra Eficiente, por la misma razón que les estaba yo diciendo, que Colombia Compra Eficiente es la agencia creada por el gobierno para regular todo lo relacionado con la contratación estatal. En tercer lugar, se considera que participan en la contratación estatal los oferentes o proponentes, y este término de oferentes lo vamos a ver y lo vamos a retener para lo que se denomina la etapa precontractual o de selección del contratista, o de selección mejor de la oferta más favorable para la entidad y para los fines que ella busca. Entonces, oferentes o proponentes es de la etapa precontractual. En cuarto lugar, tenemos a los contratistas, que son de la etapa contractual. Tenemos a los supervisores e interventores. Entonces, ustedes saben que la ley 1474 del 2011, que es el Estatuto Anticorrupción, es una norma muy importante que hay que consultar, porque allí se estableció con claridad cuáles son las funciones y las responsabilidades de los supervisores y de los interventores, y se denominan supervisores a las personas que ejercen la vigilancia y control de los contratos, pero que son ajenos a las entidades del Estado, y se llaman interventores. Y los supervisores son los servidores públicos de la entidad estatal contratante que vigilan los contratos. Entonces, la ley 1474 del 2011, estableció con toda claridad
cuáles son las obligaciones y cuáles son las responsabilidades de los supervisores e interventores. En sexto lugar, esta norma dice que también se considera que participan en la contratación las organizaciones de la sociedad civil, en este caso las veedurías ciudadanas, por aquello del control social, ¿no? A la contratación. Y los ciudadanos cuando ejercen la participación ciudadana en los términos de la Constitución política y la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que los veedores ciudadanos, pues hay que invitarlos a que vengan a hacer el control social a la contratación y se hace la invitación desde cuando se decide abrir el proceso. Eso es muy importante para no tener de pronto después dificultades. Vamos a mirar entonces cuáles son los principios que deben observar todos los que participan en la contratación, los que acabamos de ver, los que definió Colombia Compra Eficiente. En primer lugar, les decía que tienen que observar los principios que están en el artículo 209 de la Constitución Política, si ustedes son ordenadores del gasto, o si ustedes son interventores, o si ustedes son los jefes de oficinas jurídicas, o son los funcionarios de las dependencias de la entidad que adelanta la contratación. Entonces deben entender que todos estos principios es de obligatorio cumplimiento cuando se estén tramitando los procesos. En primer lugar, los principios que se llaman de la función administrativa, que se encuentran en el artículo 209 de la Constitución Política y que de manera general son, en primer lugar, el principio de la igualdad. Este principio de la igualdad se encuentra como inmerso en uno de los principios rectores de la contratación, que es el principio de la transparencia. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el principio de igualdad, todas las personas que participan en los procesos de selección, o sea, en la etapa precontractual, como oferentes, como proponentes, y en la suscripción de contratos, o sea, como contratistas, todos ellos están sometidos a las mismas reglas. Entonces, por eso hablamos del principio de la igualdad, por eso hablamos de la selección objetiva. El segundo principio es el principio de la moralidad. Y de acuerdo con este principio, se dice que las actuaciones de quienes participan en la contratación, o sea, volvemos al punto anterior de quienes participan en la contratación, de todos esos actores, su conducta debe estar de acuerdo con la Constitución, con la ley y con las buenas costumbres. Entonces, ese otro principio importantísimo. Y estos principios que por economía, digamos, de tiempo y porque además están íntimamente relacionados, es el principio de la eficacia y la eficiencia. Decimos que estos dos principios están íntimamente relacionados porque obligan o le indican a la entidad que no solo debe adelantar los procesos de selección o celebrar los contratos que requiera, sino que además debe garantizar el cumplimiento de los fines estatales. ¿Cuáles son los fines estatales? O sea, la razón de ser del Estado es la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellos. ¿Quiénes son los administrados que colaboran con las entidades estatales? Pues son los particulares contratistas, porque una persona que celebra un contrato con una entidad estatal, por este hecho no se va a convertir en servidor público, sigue siendo un particular, pero un particular que colabora con la administración, con el Estado, con las entidades del Estado, para el cumplimiento de los fines del Estado, que son la adecuada prestación de los servicios públicos. Y ustedes, si tienen oportunidad, pues por favor miren la ley 80 del 93. Ahí en el artículo segundo de la ley 80 encuentran unas definiciones importantísimas, como es la definición de qué es servicio público, qué es servidor público, qué son entidades estatales, y esto nos ayudará a entender mejor el tema. Otro de los principios de la función administrativa es el principio de la economía. Este principio de la economía igualmente lo encontramos también como un principio rector de la contratación. ¿Qué significa el principio de la economía? El principio de la economía significa, entre otras cosas, primero, que en los procesos de contratación, o sea, es una economía no solamente, el principio de la economía se refiere no solamente a la economía en dinero,
sino también a la economía en cuanto a términos, en cuanto a procedimientos. Por eso, cuando ustedes elaboran el cronograma del proceso de contratación, que es la distribución del tiempo, la distribución de las actividades, pues deben fijar términos que el principio de la economía dice que esos términos deben de establecer etapas y procedimientos, y dice que esas etapas y esos procedimientos son perentorios y preclusivos. ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que si usted fija y dice, para presentar la oferta se debe presentar el día tal a tal hora, es ese día a esa hora, porque de lo contrario el término precluye, ya no se puede actuar después. Entonces, esa es una obligación del principio de la economía. ¿Qué otra cosa implica el principio de la economía? Implica que los trámites se deben adelantar con austeridad de tiempo, de medios y de gastos. Entonces, solamente lo estrictamente necesario. No es lo mismo señalar un término para preparar una oferta en una licitación pública que hacerlo para una subasta inversa o que hacerlo para una selección abreviada de menor cuantía o para una mínima cuantía. Por eso está diciendo que los trámites, los plazos que se dan, las distribuciones de tiempo, dependen como de la complejidad del objeto del contrato, depende de la modalidad de selección que se esté adelantando. ¿Qué más nos dice el principio de la economía? El principio de la economía nos dice que también en los procesos de selección se deben prever los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué buscan los mecanismos alternativos de solución de conflictos? Pues simplemente buscan resolver de manera ágil, rápida y directa las diferencias que surjan entre las partes. Hay un dicho que indica que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Entonces, lo que se busca es que si hay una controversia, que el contrato no se entrabe, sino que simplemente se llegue a acuerdos y se pueda destrabar el contrato, porque en últimas lo que se busca es que se logre el cumplimiento de los fines del Estado. ¿Qué otra cosa nos dice el principio de la economía? Esto está en el artículo 25 de la ley 80 también como un principio rector. Entonces nos está diciendo, y con eso hay que tener mucho cuidado porque puede generar obviamente responsabilidades, y es el caso del silencio administrativo positivo. Acuérdense ustedes que en el derecho administrativo el silencio puede ser o positivo o negativo. Los casos del silencio administrativo positivo están expresamente señalados en la ley. En este caso concreto de la contratación, está diciendo que si en la etapa contractual, los contratistas elevan solicitudes a la entidad y la entidad no les responde en el término de 3 meses siguientes a cuando se presentó la solicitud, opera lo que se llama el silencio administrativo positivo, que implica que el contratista considera que la situación se ha resuelto a su favor. Obviamente, si esto impone más cargas a la entidad o cualquier otra cosa, pues puede generar responsabilidades para el funcionario que tiene la obligación de resolverlas y no las resuelve. Otro aspecto importantísimo del principio de la economía es el que está indicando que los procesos de selección, en las modalidades de selección, los procesos se pueden declarar desiertos. Y es cuando se declaran desiertos los procesos. Los procesos se declaran desiertos, dice la norma, cuando no es posible realizar una selección objetiva de la oferta más favorable para la entidad. Entonces, ¿cuándo no es posible realizar una selección objetiva? La norma anterior estaba diciendo, pero aunque ya ha sido derogada, digamos, las situaciones siguen siendo válidas para los casos de declaratoria desierta. ¿Cuándo no se puede declarar? ¿Cuándo no es posible hacer una selección objetiva del contratista? No es posible hacerla cuando se abre un proceso y nadie concurre, o cuando ninguno de los que concurre se ajusta al pliego. Entonces, pues en estos casos obviamente no es posible hacer una selección objetiva, porque acuérdense ustedes
que si en un proceso, una licitación, por ejemplo, incluso en la subasta inversa, se presenta un solo oferente y ese oferente cumple con todos los requisitos del pliego y además la oferta se considera favorable para la entidad y para los fines que ella busca, la entidad no puede declarar desierto el proceso, sino que tiene la obligación de adjudicar el proceso. Entonces, fíjense que eso también es desarrollo del principio de la economía. Cuando seguramente no vamos a tener oportunidad de profundizar más en estos temas por cuestión de tiempo, pero yo a ustedes los invito a que miren los artículos 24, 25 y 26 de la ley 80, que consagra, dijéramos, todo el alcance de estos principios que se denominan rectores. Otro de los principios que hay que tener en cuenta en la contratación es el principio de la imparcialidad. Este principio, al igual que lo mismo que el de la igualdad, dijéramos, están inmersos en el principio de la transparencia. Decimos entonces que el principio de la imparcialidad busca asegurar que la escogencia de la oferta sea la más favorable y que garantice los derechos de todas las personas que participan en los procesos. Por eso se dice que los criterios de selección tienen que ser objetivos. ¿Qué significa que sean objetivos? Pues que sencillamente se les aplican a todos de la misma manera y que todos los que lo leen, todos los evaluadores lo entienden de la misma manera. Porque si el criterio se entiende, cada uno lo entiende de distinta manera, el criterio no es objetivo, sino subjetivo y estaríamos violando el principio de la transparencia en la selección de los contratos. Con esto, de verdad los invito a que le den la importancia que la aplicación de estos principios tiene en la selección, en los procesos de selección de los contratos, de los contratistas. Son muy importantes. Nos dan toda una visión sobre lo que debe ser una selección objetiva de la oferta más favorable. Porque acuérdense que estamos seleccionando la oferta más favorable para la entidad y para los fines que la entidad busca. No es, por eso fíjense ustedes también que hoy la ley 1150 establece la diferencia entre criterios habilitantes y criterios de selección. Los criterios habilitantes, que son aquellos que se refieren a el oferente, ya sea persona natural o jurídica, y los criterios de selección son los que se refieren a la oferta. Los criterios habilitantes no dan puntaje. En cambio, los únicos que dan puntaje son los criterios de selección que se les aplican a la oferta. Ojalá tengamos oportunidad de mirarlo un poco mejor. Vamos a mirar ahora de manera también muy general y muy rápida qué se entiende por contrato estatal. Entonces, decimos que el contrato estatal son todos los actos jurídicos generadores de obligaciones. El artículo 32 de la ley 80 lo define así. Debiera haber dicho que era de todas maneras un acto jurídico bilateral, porque son dos personas, dos partes. Esos contratos estatales, ¿por qué normas se rigen? Uno a veces cree que las normas que regulan los contratos estatales son única y exclusivamente los que están en la ley 80 y las normas que están en la ley 80 y en la 1150. Pues no, ese artículo 32 nos está diciendo que los contratos estatales están sometidos a las normas, pues obviamente las del Estatuto de la Contratación, pero igual están sometidos a las normas del derecho privado, igual están sometidos hay normas especiales que regulan los contratos, igual se aplican los principios generales del derecho como el de la autonomía de la voluntad de las partes, la buena fe, todos estos principios regulan los contratos estatales. Entonces, lo que les quiero llamar a ustedes la atención es que las normas aplicables a los contratos estatales son muy amplias, muy amplias. Vamos a mirar un aspecto bien importante que trae también el artículo 3 del decreto 1510 del 2013, que es el último decreto reglamentario de las leyes 80 y la ley 1150. Aunque acuérdense que en el decreto 1510
había la posibilidad de que las entidades se acogieran a un régimen de transición para los procesos que venían en curso y que siguieran aplicando el decreto 734 hasta el mes de diciembre. Pero lo importante, en lo que yo les quiero llamar a ustedes la atención, es que el artículo tercero del decreto 1510 amplió el concepto de lo que debe entenderse por entidad estatal, o sea, por el contratante. Y está diciendo que se debe entender por entidad estatal, en primer lugar, las que están previstas en el artículo, las entidades que están previstas en el artículo segundo de la ley 80 del 93, donde también los invito a que lo miren, que es el artículo segundo, donde hay dos grupos de entidades. Un grupo de entidades que tienen personería jurídica, tienen presupuesto propio, tienen autonomía administrativa. Y el segundo grupo de entidades que no tienen personería jurídica, como son, por ejemplo, las contralorías, los organismos de control. Bueno, pero el decreto 1510 amplía este concepto y está diciendo que también son entidades estatales las entidades a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la ley 1150. Entonces, ahí van a encontrar ustedes que hay otras entidades que también, digamos, aplican no en su totalidad la ley 80 y la ley 1150, pero también se denominan entidades estatales. Y hay otro grupo que son aquellas entidades que por disposición de la ley deben aplicar la ley 80 del 93 y la 1150 del 2007, como son, por ejemplo, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta. Entonces, también deben aplicar en algunos aspectos la ley 80 y la ley 1150. Pues la verdad sería muy bueno poder mirar, pero no tenemos tiempo para eso. Pero voy a hablar con la universidad a ver si les colgamos estos archivos para que ustedes, por favor, amplíen sus conceptos. Hay un tema que a mí siempre me ha parecido muy importante y es el tema de los convenios, porque a veces las entidades, digamos, no estoy diciendo que de mala fe, pero a veces como por hacerlo de manera más rápida, dicen no celebremos contratos, celebremos convenios. Entonces, decimos que esto puede acarrear problemas porque podemos estar evadiendo la aplicación de las normas de la ley 80 y de la ley 1150. En este archivo les voy a indicar a ustedes unas normas que regulan algunos de los convenios que pueden celebrar las entidades estatales. Entonces, tenemos en primer lugar los convenios interadministrativos. Obviamente también hablamos de los contratos, porque decíamos, fíjate, esto lo estamos mirando en relación con el artículo 32 de la ley 80, que nos estaba definiendo lo que debemos entender por contrato estatal, ¿no es cierto? Todos los actos jurídicos generadores de obligaciones, todos, cualquiera que ellos sean. Pero hay unos casos en que hay unas normas especiales que regulan lo que se denominan convenios, que también son acuerdos de voluntades, y es el caso, por ejemplo, de los convenios o contratos interadministrativos. Acuérdense ustedes que hasta antes de la ley 1150 hubo el abuso de los contratos, de los convenios interadministrativos. Entonces, normalmente cuando se llegaba a diciembre y apenas situaban los recursos, las entidades para ejecutar esos recursos, para no tener que perderlos, como se dice entre comillas, o sea, devolverlos a la Dirección General del Tesoro, celebraban lo que se llamaban los contratos interadministrativos, sin importar que los contratistas, o sea, con las que se fueran a celebrar los contratos, las entidades con las que se celebraran los contratos, no tuvieran nada que ver con el objeto del contrato, como ocurría con FONADE, que FONADE construía vías, FONADE hacía acueductos, así no tuviera dentro de su objeto social, no hubiera sido creada para esos efectos. Las universidades públicas, la Universidad Nacional, por ejemplo, hacía interventoría, hacía carreteras, hacía de todo. Entonces, viene la ley 1150
y le va poniendo, digamos, como unas cortapisas, unas talanqueras para la celebración de estos contratos interadministrativos. Y en primer lugar está diciendo que solamente se pueden celebrar convenios o contratos interadministrativos cuando el objeto del contrato tiene relación directa con el objeto de la entidad con la cual se va a celebrar. Entonces, esa es una condición importantísima. Entonces, con la Universidad Nacional, por ejemplo, solamente podríamos celebrar contratos que tengan que ver con la educación, porque ese es el fin para el cual fue creado. Entonces, ahí van pudiendo ver ustedes cómo hay una talanquera que puso la ley para evitar el abuso del contrato, del convenio o del contrato interadministrativo. Y bueno, tal vez no les dije desde el comienzo que se entiende por contrato interadministrativo aquel que se celebra entre dos entidades del Estado. Otra clase de contratos que también dijéramos de los cuales se abusó muchísimo fue los contratos o convenios con organismos internacionales como la OEI, la CECAT, bueno, todas esas que ustedes han oído nombrar, que son organismos internacionales de cooperación, asistencia o ayuda internacional, o con personas extranjeras de derecho público u organismos de derecho internacional. ¿Qué problema había con estas entidades? Pues sencillamente que las entidades estatales les entregaban cantidades de recursos y como ellos decían, nosotros tenemos inmunidad y nosotros no nos sujetamos, nosotros estamos por encima de la Constitución y la ley, la supranacionalidad de la ley, entonces nosotros no nos tenemos que sujetar ni en materia presupuestal al principio de la anualidad, ni en materia de contrato nos tenemos que sujetar a las normas de la ley 80, sino que nos regulamos por nuestros propios estatutos. Eso se prestó para que se le entregaran a estas entidades grandes recursos y pasaban de una vigencia a otra y antes había que pagarles una cuota de administración de los recursos, no se ejecutaban los proyectos y al cabo del tiempo devolvían los recursos y ellos se quedaban también con los rendimientos financieros. Entonces viene la ley 1150 y le establece unos limitantes y está diciendo que si el convenio se financia en su totalidad o en sumas iguales o superiores al 50%, con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacional, las normas aplicables serán los reglamentos de esas entidades. Eso es normal. Si toda la plata es de ellos o si es en igual proporción entre la del organismo internacional y la entidad estatal nacional, pues sí se le podrían aplicar las normas de ellos. De lo contrario, si los recursos nacionales del presupuesto nacional son superiores a los aportes que dan los organismos internacionales o los organismos de cooperación, las normas que hay que aplicar son las que están en la ley 80, la 1150 y los decretos reglamentarios. Entonces, esto es bien importante para que lo tengamos en cuenta. Hay otros convenios que se llaman convenios de apoyo. Estos convenios de apoyo, yo pues no les voy a leer todo, pero los convenios de apoyo son aquellos que celebran las entidades estatales, normalmente se celebran con personas jurídicas sin ánimo de lucro, como son las fundaciones, las corporaciones, y a estos convenios que se llaman de apoyo, se les deben aplicar las normas del artículo 355 de la Constitución Política, y que tiene unos decretos reglamentarios que son el 777, 1403 del 92 y 2459 del 93. O sea, quiere decir que esos convenios se pueden celebrar porque tienen unas normas especiales que los están regulando. Tenemos otro tipo de convenios que son los convenios de asociación entre entidades públicas y estos convenios de asociación entre entidades públicas los encontramos regulados por el artículo 95 de la ley 489 del 98, que es la ley que establece o reglamenta la rama ejecutiva del sector público. Hay otros convenios que se llaman convenios de asociación con particulares,
y también están sometidos a la ley 489 del 98. Hay otros convenios que son convenios de asociación para adelantar actividades científicas y tecnológicas, porque lo científico y lo tecnológico no es cualquier cosa, como en una época creímos que si comprábamos un computador eso era ciencia y tecnología. No, ciencia y tecnología, entonces está definido por el artículo, se les aplican a estos contratos los decretos 393 del 91 y 59 del 91. Estos decretos definen exactamente lo que debe entenderse por ciencia y tecnología, cuando hay una investigación que da lugar a un producto nuevo, en fin. Entonces, esos en términos generales son los convenios que pueden celebrar las entidades estatales. Todos los demás, por ejemplo, no podríamos decir que vamos a celebrar un convenio de obra, no. Obviamente que el contrato de obra pública es un contrato que tiene un objeto complejo y que tiene unas modalidades de selección específicas, teniendo en cuenta la cuantía, y entonces ya será licitación pública o selección abreviada de menor cuantía. Entonces, siempre hay que tener en cuenta las normas que están regulando los contratos, porque nosotros como servidores públicos no podemos hacer sino lo que la Constitución y la ley nos manda. Vamos a ver ya de manera muy rápida los fines de la contratación. Yo ya se los dije, ya lo decíamos que los fines de la contratación pues es la adecuada, los contratos se celebran para la adecuada prestación de los servicios públicos y que las entidades del Estado deben garantizar también, obviamente, la efectividad de los derechos de las personas, o sea, de los contratistas que colaboran con la administración pública en el cumplimiento de sus fines. Los particulares, o sea, los particulares contratistas a su vez, deben tener en cuenta que al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales, están colaborando con ellas en el cumplimiento de sus fines y que cumplen una función social que como tal implica obligaciones. Por eso, digamos, viene luego más adelantico vamos a ver cómo los contratos estatales se celebran para el cumplimiento de los fines y por supuesto los servidores públicos no pueden permitir que esos contratos se paralicen, porque si los contratos se paralizan, obviamente los servicios públicos que se quieren prestar con ellos pues se van a ver perjudicados. Esta parte de la normatividad aplicable no la vamos a mirar porque es un poco lo que veíamos con el artículo 32 y no, la verdad no tenemos mucho tiempo. Entonces vamos a pasar más bien a mirar este tema de los medios que pueden utilizar las entidades estatales para el cumplimiento del objeto contractual. O sea, ¿qué medios le ha dado la ley a las entidades del Estado para que nunca jamás permitan que los contratos se paralicen? Porque desde luego que lo que se va a ver perjudicado es el servicio público que se quiere prestar con ellos. En primer lugar, en primer lugar tenemos la aplicación de cláusulas excepcionales. Esto está en el artículo 14 de la ley 80. Las cláusulas excepcionales o las cláusulas exorbitantes, y que se llaman así porque son cláusulas que establecen privilegios para la entidad estatal y que la entidad estatal las puede aplicar de manera unilateral para evitar que los contratos se paralicen. Estas cláusulas son la de interpretación, la de modificación y la determinación unilaterales, o sea, de esas cláusulas solamente pueden hacer uso las entidades del Estado. Igual que la cláusula de caducidad cuando hay un incumplimiento grave por parte del contratista que perjudica de manera grave a la entidad estatal. Y tenemos también la cláusula de reversión, que esta cláusula de reversión se aplica más que todo en los contratos de concesión, porque al terminar el contrato, los contratistas deben devolver a la entidad estatal pues todos los medios que utilizaron en la explotación de esos, sobre todo en bienes renovables o no renovables. Vamos a mirar otro tema de manera también muy rápida y es qué podemos nosotros
digamos que todos los contratos del Estado son solemnes. ¿Por qué son solemnes los contratos del Estado? Porque todos los contratos del Estado deben constar por escrito, inclusive los de mínima cuantía. Y constar por escrito no significa que tengamos que hacer, que todos los contratos tengan que tener un gran escrito de 15, 16 hojas donde tengan todo un montón de cláusulas, no. Por ejemplo, en los casos de los contratos de mínima cuantía, sabemos que la oferta debidamente aceptada por la entidad estatal es el contrato. La factura es debidamente con todas los elementos ya se constituye en el contrato. ¿Esto por qué? Pues porque sencillamente entre los contratos y el presupuesto hay una relación, digamos, de conexidad muy importante y entonces si hiciéramos contratos verbales, como pasaba en otra época, pues podríamos estar incurriendo en lo que se llaman hechos cumplidos, porque podríamos no tener la disponibilidad presupuestal para iniciar el proceso y cuando se celebrara el contrato no hacer el registro presupuestal y entonces estaríamos incurriendo en lo que se llaman hechos cumplidos, que como ustedes saben, eso es un tema bastante delicado y que genera mucha responsabilidad para los encargados de la contratación. ¿En qué evento, cuál es el único evento en que no se necesita hacer un contrato escrito? En los casos de la urgencia manifiesta. Ustedes saben que la urgencia manifiesta es una contratación excepcional, es una contratación que se da en aquellos casos en que se presentan situaciones excepcionales que no permiten adelantar una contratación ordinaria, como es el caso, por ejemplo, que lo vemos todos los días aquí en el país, que hay una voladura de torres de energía, que hay una voladura de los puentes, que se presentan las inundaciones. Entonces, en esos casos, la necesidad de restablecer el servicio y por supuesto no nos va a permitir hacer una contratación con todas las de la ley, sino que el ordenador del gasto simplemente tiene la facultad de decretar mediante resolución la urgencia manifiesta e iniciar el restablecimiento del servicio. No significa eso que después la entidad no tenga que legalizar y perfeccionar el contrato y a su vez enviarlo al organismo de control fiscal junto con el acto administrativo que declaró la urgencia para su control. Entonces, pero es la única excepción a que los contratos, a que el contrato no tenga que constar por escrito. Otro punto importante sobre el contenido del contrato, sobre esta generalidad, es el contenido del contrato estatal. ¿Qué deben contener los contratos estatales? Los contratos estatales, dice la norma, deben contener todos los acuerdos, todas las estipulaciones que las partes consideren que son necesarias para, dijéramos, para saber cuál es el alcance de la obligación que se adquiere. Ya decíamos que esos acuerdos pueden estar contenidos en las normas del derecho civil, en las normas del derecho comercial o aquellas que corresponden a la esencia y naturaleza del contrato. También decíamos que un principio que regula los contratos es el principio de la autonomía de la voluntad. Y este principio de la autonomía de la voluntad de las partes significa que las partes pueden pactar en los contratos todo lo que no sea contrario a la Constitución y a la ley. Ahora, esa autonomía, en cierta manera, está limitada ¿hasta cuándo? Hasta cuando las partes firmen el contrato. Una vez las partes firmen el contrato, pues ya ese contrato se convierte en una obligación para las partes y tiene que cumplirse en los términos allí establecidos. ¿Qué más vamos a decir? Que los contratos estatales también deben revestir las modalidades y deben contener las estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes siempre y cuando, bueno, ya se los había dicho, no sea contrario a la Constitución o a la ley. Vamos a mirar ya, prácticamente se nos está terminando el tiempo, pero vamos a ver un punto importante, aunque desde luego que cuando veamos las etapas del proceso Doctora contractual lo vamos Lilia, a mirar. Señor, ya ¿cómo termino. está? Vamos a mirar. No, ¿Ah? tranquila,
es para darle un espacio a los asistentes que en el chat que escriban preguntas que tengan acerca del tema que Perfecto, vieron ya terminamos. con la doctora. A ver si nos alcanza. ¿Sí? Ok. Vamos a ver si alcanza. Ok. Sí, porque ahorita a las 6 en punto viene el otro grupo. Gracias. Sí, sí. Bueno, entonces, como ya prácticamente pues estamos, desafortunadamente en una hora es muy poco lo que se puede decir, pero estábamos mirando el tema del perfeccionamiento y la legalización de los contratos y lo vamos a dejar para el otro chat, a ver, video chat, a ver si podemos mirar las etapas del proceso contractual y entonces allí pues tendremos la oportunidad de mirar ese tema. La verdad nos quedan como prácticamente nada porque ahora tenemos otro grupo, pero si hay alguno de ustedes que quiere preguntar alguna cosa, pues puede escribirlo y lo miramos. Entonces, si hay alguien que quiera, Claudia, que se quieta, hombre. Si hay alguien que quiera comentar alguna cosa, pues por favor, porque ya tenemos muy poco tiempo. Le sugeriría que como no alcanzamos a mirar todo el tema, hay una parte que es importante que ustedes de pronto investiguen y es qué calidades deben reunir las personas que van a celebrar contratos a nombre de las entidades estatales o con las entidades estatales. Entonces, por favor, sí. Si hay alguien que necesite preguntar, por favor pueden escribir su pregunta. O si no, pues ya prácticamente estamos terminando. Les estoy dando el espacio para que ustedes pregunten si tienen alguna duda. Doctora, en el chat hay una pregunta que planteó Glidiblis Pedraza Fernández. Pero no la veo. Para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, una entidad debe contratar una obra cuya... Pero no la veo, Gabriel. Está no la veo. arriba, está arriba en el chat, doctora. Del chat, yo no la veo. A ver. No la veo, Gabriel. Ahí, sí, iniciar chat. Asistentes. Doctora, la escribe Gladys Pedraza Fernández. Señor. ¿Ah? La escribe Gladys Pedraza Fernández. Sí. Gladys Pedraza. Aquí, Gladys. Sí, pero no la veo. ¿Qué está preguntando si tú la ves? Sí, dice, para garantizar No el la puedo leer cumplimiento. aquí. Ok, se la voy a leer. No, Gabriel, léemela porque no la veo aquí. Para garantizar el cumplimiento de los fines del Estado, una entidad debe contratar una obra cuya ejecución para el 31 de diciembre, pero las normas presupuestales fijan ciertos límites que no permiten suscribir contratos para ser ejecutados más allá del 31 de diciembre de la respectiva vigencia. Entonces, ¿por qué la Contraloría sanciona a quienes en una vigencia suscriben contratos para ser ejecutados en otra vigencia? A ver, Gladys, ¿no? La verdad no, bueno, no sé quién está preguntando, pero no, es que infortunadamente aquí no veo la pregunta, pero por lo que me la están leyendo, quien pregunta está hablando del principio de la anualidad presupuestal, ¿cierto? Y de acuerdo con este principio, tenemos que, como usted lo está diciendo, el principio de las normas contractuales y las normas presupuestales están íntimamente relacionadas. De acuerdo con eso, sabemos que el presupuesto
que se le asigna a las entidades solamente puede ser ejecutado del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Qué quiere decir eso? Que después del 31 de diciembre ya no se puede afectar el presupuesto de la vigencia anterior. El problema es y que si se va a afectar porque un contrato, por ejemplo, cubre más de una vigencia, pues hay que hacer uso de las llamadas vigencias futuras, pero esas igualmente tienen un trámite muy específico. Entonces, digamos, la Contraloría sanciona, ¿por qué? Porque se estaría violando el principio de la anualidad presupuestal. Entonces, esa es la razón. Ahora, en la vida real, ¿qué pasa? Que muchos de los recursos se sitúan en las entidades en el mes de diciembre. Entonces, las entidades a veces dicen, las entidades en otra época acudían a los denominados convenios interadministrativos, pero como hoy la ley 1150 les puso esa cortapisa, pues simplemente ya no lo pueden hacer de manera directa, sino que tienen que adelantar los procesos que están previstos en la ley. Entonces, desde luego, si un contrato a 31 de diciembre no está, ahora, ahí tenemos que diferenciar un poco entre el compromiso y la obligación. ¿Cuándo se adquiere el compromiso? Cuando está debidamente perfeccionado el contrato. ¿Cuándo se adquiere la obligación? Cuando está debidamente perfeccionado y ejecutado. En el caso de contratos que se suscriben a 31 de diciembre, pues simplemente, en ese momento simplemente se está adquiriendo el compromiso, pero eso es un poco lo que la ley, lo que el principio de la anualidad presupuestal está prohibiendo, porque se estaría celebrando en una vigencia para que se ejecute en otro. Ahora, no quiere decir que no haya contratos que cubran más de una vigencia, pero si cubren más de una vigencia, tienen que tramitarse las vigencias futuras. Entonces, Hay infortunadamente una no veo tu pregunta, pregunta y no te hay una puedo pregunta de contestar. Elizabeth Ramírez, hay una pregunta de Sí, Elizabeth Ramírez que dice, eh, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo, espera que no, se me perdió ahora. Hay Elizabeth Ramírez. para terminar una urgencia manifiesta, algo así. Ah, bueno, lo de la urgencia manifiesta. Ya decíamos que era una contratación excepcional, ¿cierto? Entonces, la urgencia manifiesta, pues, debe tener, se debe dar el tiempo que se requiera para conjurar la crisis. O sea, digamos que no, lo que pasa es que inclusive de la urgencia manifiesta también se ha abusado. Entonces, muchas veces prorrogan la urgencia manifiesta. Obviamente eso no se puede hacer. La urgencia manifiesta es para conjurar la crisis, para evitar que los servicios se paralicen, para evitar que la entidad se perjudique, pero restablecido el servicio, desde luego que ya no pueden celebrarse más contratos con cargo a esa urgencia manifiesta. Es más, el Consejo de Estado ha dicho que en el acto que declara la urgencia manifiesta, la entidad debe señalar cuáles son los contratos que va a celebrar para conjurar la crisis, para restablecer el servicio. Entonces, no, digamos, la ley no prevé un término, es el que se requiera para conjurar la crisis, para restablecer el servicio, que se ha visto, digamos, afectado por la situación imprevisible, ¿no? Pero la norma no prevé un tiempo, pues tampoco veo tu pregunta, infortunadamente no estamos viendo las preguntas. Gabriel, ¿hay alguna otra? Gabriel, no, se salió. Ahora la escribe, ya le digo. Se ha perdido el tema. Gilberto Elías Pérez Amella pregunta, para el caso en que el contratista reclame el desequilibrio económico invocando la teoría del hecho del príncipe, ¿por qué utilizó una fuente de materiales localizada a mayor distancia que la prevista por la entidad contratante, a pesar de que en el pliego de condiciones quedó establecido que era responsabilidad del contratista verificar
las fuentes materiales en la zona del proyecto y ajustar su análisis de precios unitarios para que para este caso aplica este principio. Doctora Hugo, Hola. No, creo que por tiempo ya vamos a dar por terminada la sesión, porque ahorita a las 6 ya viene el otro grupo. Entonces, pues no resta simplemente pues agradecerles a los asistentes de este grupo 5 y ya se encuentra publicada en la plataforma la actividad de evaluación que se va a realizar para este tema de esta unidad número 1. El tema lo pueden ir trabajando y únicamente lo pueden subir a la plataforma el día viernes de 6 a 8 de la noche en cualquier momento de 6 a 8 con las características que escribí. Entonces a todos feliz noche y muchas gracias por su asistencia. ya se detuvo la grabación.